36 minutos de las 23. Garro, adelante con lo suyo. Bien, un tema que realmente ha quedado incluso en la actualidad es el crecimiento, en realidad el conocimiento de las causas de abuso sexual que se desarrollan en los establecimientos educativos. Sin entrar demasiado en detalle, quiero que vayamos primero a las placas donde los números van a marcar una realidad de cómo estamos parados en Entre Ríos. Desde el Consejo General de Educación, desde octubre de 2016 a noviembre de 2018, se realizaron más de 1000 intervenciones por situaciones complejas en la provincia. Esto significa que hay diferentes tipos de intervenciones. Puede ser por violencia familiar, de género, conflictos, pero predominan las situaciones que hay violencia y abusos sexuales. Dentro de esas situaciones también hay intentos de suicidios y suicidios. La mayoría de estos intentos y de estos suicidios han sido provocados por abusos sexuales que habían sido advertidos en principio desde un lugar que se ha vuelto clave para las denuncias de abusos sexuales, que es los establecimientos educativos. Paraná, Concordia son, por una cuestión territorial y poblacional, los que tienen mayores casos de abusos sexuales que se descubren en los establecimientos educativos, pero se destaca, tanto el CGE como la justicia destacan a Gualeguay entre los casos más aberrantes que se han dado en la provincia. También tenemos que decir que desde la justicia, en 2017 se abrieron 1087 causas en Entre Ríos, de los cuales el 80% son por abusos a menores. El 80% de las causas de abuso sexual son por abusos a menores. Prácticamente en su totalidad, un poco más del 90% de estas denuncias son realizadas por el establecimiento educativo. Primeramente en el aula, esto se da una relación muy simple. El alumno confía en el docente lo traslada a los directivos hacen la denuncia en las entidades pertinentes y después avanza la causa. Por eso se han convertido en un rol tan clave los establecimientos educativos. Y como lo decíamos ahí al final de la placa, el 90% de los casos sucede en el entorno familiar. Son situaciones que se han desnaturalizado, que llegan los chicos al hablar de educación sexual integral, cuando conocen los términos, cuando conocen las palabras, empiezan a desnaturalizar situaciones que se daban principalmente en su casa, con su familia, y ahí resultan los hechos de abusos. Pero hablamos con Nora Romero de Clary, que ella es coordinadora de políticas transversales del Consejo General de Educación, y ellos reconocen cómo han aumentado las denuncias y cómo han tomado mayor conocimiento de las denuncias de abusos sexuales y cumple el rol que cumple el Consejo General de Educación dentro de esta problemática. ¿La escuchamos? Todas las situaciones vinculadas al abuso tienen que enmarcarse siempre de lo que ha sido la educación sexual integral, digamos, ¿no? Que a partir de la ley 26.150, que ya tiene un tiempo, es de 2006, pero que realmente este trabajo en las instituciones educativas de abordar la temática de acuerdo a los distintos niveles y modalidades, que va desde el nivel inicial hasta el nivel superior, se puede visibilizar la gran mayoría de las situaciones que han salido en el aula, han sido comentadas al docente y al profesor. Por eso nosotros decimos que esta oportunidad realmente es sumamente valiosa, importante, además de cumplir con la ley, por supuesto, pero de generar estos espacios. Lo que se puede poner en palabras en una situación, por ejemplo, la de abuso, tan compleja, tan difícil, ha generado que cuando se encuentran estos espacios saludables en las instituciones educativas, se habla. Los temas que se trabajan justamente tienen que ver con esto, no solamente con los derechos de los chicos y de las chicas, sino también, digamos, con la posibilidad de una vida que tiene que ser vivida sin violencia. Y además también por este protocolo de actuación que hace muchos años que tiene la provincia de Entre Ríos, donde específicamente ordena y limita, digamos, delimita todo lo que la escuela debe hacer frente a estas situaciones. Sí. Pero poner en palabras de los estudiantes, nosotros vemos que los chicos y las chicas lo hacen, y lo hacen de una manera absolutamente contundente,
y también promoviendo otro tipo de respuestas. Por ejemplo, el acompañamiento de los pares hacia los pares, ¿no? Eso también nosotros consideramos que es muy importante, y también demandando una educación sexual efectiva en el aula por parte de los y las docentes, demandando espacios concretos para cuando esto ocurra, tener teléfonos a la mano, dónde recurrir primero, qué hacer, y esta información es clave. ¿Y en qué niveles se ha dado con más frecuencia? ¿Secundaria, primaria, nivel inicial? Bueno, el nivel secundario es el que mayor lo visibiliza por estas cuestiones, porque muchas de estas también situaciones entran acompañadas de violencia de género, digamos, que es una forma de violencia de género también. Pero también ha sido el trabajo del docente en, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inicial y primaria, donde hay una situación que el docente viene percibiendo, que sospecha. No hablamos de indicadores, sino también aquellas situaciones que hacen justamente sospechar que algo está ocurriendo con este niño o esta niña, ¿no? Entonces ahí en este trabajo concreto, puntual, cuando por ejemplo en el nivel inicial se trabaja lo que es el crecimiento, el cuidado del cuerpo, los nombres que llevan nuestras partes íntimas, las caricias, los secretos, digamos, y es donde ahí muchas de las situaciones de nivel inicial los niños o las niñas han comentado alguna situación puntual. Nosotros tenemos números que, por decir puntualmente, en lo que ha sido el trabajo de la unidad de apoyo en el año 2017, nosotros tuvimos 529 situaciones que ingresaron a la unidad, y esas situaciones estaban justamente vinculadas por violencia familiar, violencia de género, conflictos en el aula, también por ahí conflictos entre adultos, también las vinculadas al abuso sexual, digamos también lo que tiene que ver con el abandono, la inasistencia, pero en cada uno de esos datos son historias realmente muy difíciles, cada una es única, es irrepetible, y ahí hay que realizar una diversidad de intervenciones que muchas veces también llevan un tiempo y un proceso que no podemos tomar a veces decisiones así muy apresuradas, ¿no? Siempre dentro del marco de la normativa que está y de esto. Todas las situaciones vinculadas. 3 puntos claves para destacar, que destacaban principalmente desde la justicia. Primero, la implementación del protocolo interinstitucional para saber cómo actuar en los casos de abuso sexual, donde la justicia está trabajando en conjunto con el Consejo General de Educación y con diferentes ministerios del gobierno de Entre Ríos. Desde la justicia nos decían que inmediatamente que dan una charla han recorrido diferentes departamentos y diferentes ciudades, principalmente en las ciudades más pequeñas, en los departamentos más pequeños. Inmediatamente que dan una charla, la reacción es instantánea. Terminan de dar la charla y a los pocos minutos ya empiezan a aparecer casos de abuso sexual, porque los chicos toman conocimiento de las realidades que no son normales. Y para el cierre, otro punto a tener en cuenta: ¿qué es lo que pasa con los docentes que tienen denuncias por abusos o por acoso? Se ha dado en los últimos días diferentes hechos donde han denunciado a docentes. Hay preocupación en diferentes establecimientos porque estos docentes, mientras avanza el sumario, mientras avanza la causa, son reubicados y muchas veces son trasladados a escuelas rurales donde el nivel de influencia que pueden tener en estos chicos es mucho más vulnerable. Es un punto a tener en cuenta que tanto el CGE como la justicia lo deben seguir de cerca, porque estos docentes, muchos de ellos con importantes o con variedad de denuncias de alumnos por acosos o por abuso, reitero, son reubicados, más allá de que son separados del aula, siguen estando dentro de los establecimientos educativos con tareas pasivas o administrativas. Bien. ¿Anticipamos su nota del bloque siguiente? Exactamente. Pablo Actis está en la unidad penal número 1, en la cárcel de Paraná, pagando su condena a cadena perpetua por el femicidio de Agustina Turano. En exclusiva habló con Cuestión de Fondo. Tenemos un breve adelanto de lo que fue esta entrevista que nos brindó Actis en la unidad penal de Paraná. Tampoco era una sorpresa, era una cosa de esperar. Hay cosas que por ahí dan que pensar por una cuestión de una falta de mérito de parte de la justicia a la hora de investigar, a la hora de indagar.
el sector de medicina legal de la justicia, digamos, del Superior Tribunal, actuó de una forma muy puntual, yo te diría más que como una querella, más que como un médico. El procurador fue el que manejó la causa desde un principio, que más que como procurador, como fiscal, actuó como creyente y no debería ser así. Se nota mucho que hubo tráfico de influencia, no me da otra cosa que pensar. Bien, nuestro colaborador Germán de los Santos, de la vecina provincia, hizo un trabajo sobre el tema de la subasta de autos provenientes de organizaciones criminales, donde lo recaudado es para resarcir a las víctimas o destinarlo a áreas de salud, educación o seguridad. A ver el informe. La decisión política de subastar bienes de delincuentes nace de un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, que luego ambas cámaras de la legislatura provincial lo convierten en ley, en crear una agencia provincial de bienes decomisados. Esto se enmarca en una decisión política del gobierno provincial de empezar a actuar y ganar terreno en contra de las organizaciones criminales y en un programa de acción integral. Digo, esto es una medida más que es inédita a nivel país porque somos la única provincia que tiene una agencia provincial propia para administrar, disponer y vender bienes o inmuebles o cualquier tipo de bien mueble registrable también de organizaciones criminales, y se genera una agencia que tiene un mecanismo bastante acelerado para poder aplicarlo. Esta política provincial lo que hace es crear una agencia provincial que en las causas penales que se inician, donde hay un imputado, la provincia de Santa Fe puede administrar y disponer esos bienes. Lo puede disponer y asignarlo a algún estamento del Estado, o puede, en este caso, como hicimos, subastarlo y vender los autos y con lo recaudado poder resarcir a las víctimas de las causas penales o aplicarlo a políticas sociales como salud, educación, seguridad y demás. La primer subasta la realizamos el 25 de octubre en la ciudad de Rosario. Lo que hicimos en los primeros meses de funcionamiento de esta Agencia Provincial de Bienes Decomisados, que nosotros denominamos APRAD, tenemos actualmente 240 inmuebles, vehículos secuestrados en la provincia de Santa Fe y 4 departamentos ya decomisados. De esos 240 vehículos hicimos un primer lote de 18 vehículos que hicimos un trámite ante el registro de la propiedad del automotor para poder cambiarle su chapa patente y cambiarle el número para poder subastarlos, y así el ciudadano que lo compre no tenga ninguna complicación ni ninguna vinculación con las organizaciones criminales a las cuales nosotros le sacamos los vehículos. Realmente fue un hecho inédito porque nunca la provincia de Santa Fe había hecho una subasta de vehículos decomisados, y organizativamente fue un desafío para que todos los ciudadanos puedan participar y también para que quienes participen previamente lo verificáramos para que no tenga vinculaciones con las organizaciones criminales. El Estado provincial lo que va a hacer con lo recaudado, que recaudamos 4.045.000 pesos con la venta de 18 autos que había desde BMW, Mini Cooper, también Citroën, Peugeot, bueno, era variado los autos que se subastaron. Vamos a aplicarlo en primer lugar a costear los costos de la subasta, que eso se hizo en el mismo momento, fue algo muy ágil, y luego ver en las causas penales en las cuales se vendieron los autos, si hay víctimas que sufrieron un perjuicio económico, el propio Estado va a resarcir esas víctimas para que le podamos devolver con lo producido de la venta de los autos de los delincuentes a la víctima lo que esos delincuentes le sacaron a esas víctimas. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer, y luego con el resto de dinero que queda lo vamos a aplicar a políticas sociales. Y lo más importante es que esto tiene que ser dinámico, ¿no? Esta fue la primera subasta que hicimos en la provincia de Santa Fe, pero vamos a estar haciendo una segunda subasta en el mes de diciembre, y luego lo vamos a estar haciendo cada 2 o 3 meses en todos los vehículos que vayamos decomisando. Y de esta manera, de una manera ágil, venderle los autos a los delincuentes y aplicarlo a políticas sociales. Y si alguno de los imputados resulta absuelto, el propio Estado tiene que guardar una porción de lo que se venda para devolverle el dinero y así transformar un vehículo que fue secuestrado, que es un bien fungible, en un monto económico, y si el imputado es absuelto, devolverle el dinero que se recaudó de la subasta. Bien, última pausa, después nos queda la nota de Juan y nos queda el homenaje a Juan Luis Puchulo, y veamos si tenemos algo para picadito. Pausa, ya volvemos.